Las nuevas multinacionales son empresas que se han internacionalizado de una manera muy acelerada en los últimos 10 o 15 años. Hay algunas que provienen, evidentemente, de Europa o de Estados Unidos, pero la mayor parte de ellas provienen de las nuevas economías emergentes. Y además lo más interesante es que operan en todo tipo de sectores, no solamente en sectores más tradicionales, sino también en sectores de alta tecnología. Sí, hay quizás dos aspectos que merecería la pena recalcar. El primero es que han seguido una secuencia un tanto inversa, es decir, que no solamente han ido a otras economías que se encuentran a un nivel de desarrollo similar, sino que han dado el gran salto de introducirse en los mercados más desarrollados del mundo. Es decir, normalmente las multinacionales, sobre todo las más establecidas o tradicionales, iban desde países muy desarrollados a otros países menos desarrollados, pero no las nuevas multinacionales. Y luego la segunda característica importantísima es que lo hacen participando con gran frecuencia en alianzas o en acuerdos estratégicos con otras empresas. Por supuesto, yo creo que hay que definir la innovación de una manera muchísimo más amplia que solamente el lanzamiento de nuevos productos. Yo creo que las innovaciones se pueden verificar no solamente en términos de productos, sino también en términos de proceso, en términos de la manera en la cual se llega al cliente, en términos de la prestación de servicio al cliente después de la venta del producto, etcétera. Es decir, que la innovación hay que definirla de una manera muy amplia, de tal manera que abarque todas las maneras en las cuales las empresas pueden diferenciarse del resto y, por tanto, entonces hacer dinero. Yo creo que uno de los mitos sobre la globalización es que tiene estos efectos de homogeneizarlo todo, de hacerlo todo muy uniforme. La globalización lo que hace es, evidentemente, que se compita a nivel planetario, pero al mismo tiempo se producen muchos procesos de diferenciación, de fragmentación de las preferencias y de los gustos de los consumidores, etcétera. Y por tanto, hay muchas empresas que se han dado cuenta de que la manera de competir eficazmente y con beneficios en la economía global es precisamente irse adaptando a estas peculiaridades, ir definiendo segmentos del mercado en los cuales se puede ser rentable. Y por tanto yo creo que es uno de los aspectos de la globalización que menos se entienden, ¿no? Y que las empresas, algunas de ellas al menos, han asumido que de lo que se trata es de hacer lo mismo en todas partes, y eso normalmente lo que te conduce es a unos márgenes muy reducidos y lo que te conduce es a una situación en la cual pues sencillamente no puedes alcanzar niveles de rentabilidad aceptables. Es un poco de todo, es decir, toda empresa es fruto del lugar, del contexto en el cual ha nacido, y evidentemente las empresas crecen y compiten y aprenden a operar en un entorno nacional determinado. Entonces, evidentemente, eso tiene un gran impacto. Es decir, yo creo que incluso 20 años después de que una empresa coreana, una empresa japonesa, una empresa mexicana se internacionalice, pues todavía puedes identificarla como una empresa de esos países. Ahora, en el proceso de internacionalización, todas las empresas se transforman. Y si no se transforman, evidentemente, no se están internacionalizando de una manera efectiva y sostenible. Luego es un poco de todo. Lo que ocurre es que, claro, a medida que una empresa se hace más internacional, a medida que opera ya a escala global, pues evidentemente comienza a adoptar innovaciones y a adoptar nuevas ideas y nuevos productos que no solamente proceden del país de origen, que no tienen que ver necesariamente con el modo de actuar del país de origen. Yo creo que requisito solamente hay uno, y es el de la voluntad y el del compromiso con un proceso serio de internacionalización, es decir, no uno que sea esporádico o puramente coyuntural porque las cosas vayan mal en el mercado local. Hay centenares, casi 2 millares, o sea, casi 2.000 empresas españolas de tamaño intermedio que tienen una presencia estable en al menos un país
extranjero. En el mundo hay decenas de miles de empresas de tamaño intermedio, digamos, que no tienen más de 200 o de 300 empleados, que tienen una presencia internacional importante. Es decir, que yo no creo que haya un listón básico. Lo que sí hay es ese impulso o esa mentalidad, ¿no?, de penetrar, de introducirse en mercados exteriores. Lo que sí es importante tener en cuenta, evidentemente, es que una empresa de tamaño intermedio tiene recursos limitados. Y esto lo que implica básicamente es que hay que elegir muy bien tus objetivos, es decir, no tienes que plantearte el conquistar todo el mundo o conquistar todo el mercado, sino lo que tienes que hacer es definir muy bien cuál es el segmento o el nicho de mercado en el cual quieres operar. Bueno, hay un poco de todo. Hay excepciones a esa regla general de que las empresas familiares, sobre todo las multinacionalizadas, están muy enfocadas en una línea de producto. Como sabemos, hay grandes grupos diversificados empresariales, por ejemplo, en Corea o en México o en Argentina, que operan en varios segmentos, pero es cierto que evidentemente son las excepciones, porque además se trata de empresas muy grandes. Lo que es al 100% cierto es que las empresas de tamaño intermedio, que son familiares y que se internacionalizan, normalmente lo hacen en una o dos líneas de producto. Y esto tiene mucho sentido por dos motivos. Uno, porque claro, no se puede ser competitivo en demasiadas líneas de negocio, y número dos, no tienen los recursos. Una empresa familiar normalmente se autofinancia, sobre todo con beneficios que no se reparten, y de esta manera, pues claro, es muy difícil el diversificarse de una manera agresiva. Luego, por tanto, lo que vemos es este resultado, evidentemente, de que la empresa familiar de tamaño intermedio, si se internacionaliza con éxito, lo hace en una o quizás dos líneas de negocio muy bien definidas.